Bien, ahora, aquí ya empecé a grabar, ahora pues quiero como hacer un ejercicio con ustedes para que ustedes vean cómo podemos armar los intervalos y cómo interpretar los resultados de esos intervalos, que es lo que más me interesa. Sin embargo, antes de hacer el ejercicio, es muy importante que ustedes tengan a continuación estas dos noticas que estoy dejando en este slide. Primero, las fórmulas 7.1 y 7.2 son útiles para determinar intervalos de confianza cuando las muestras con las que estamos trabajando son mayores que 100. Entonces, un n grande o un n pequeño, básicamente, para, por lo menos en este momento, para hacer estas pruebas estadísticas, lo vamos a definir como n mayores que 100 son n grandes y n menores que 100 son n pequeños, ¿correcto? Entonces, para construir intervalos de confianza, podemos utilizar la fórmula 7.1 o mejor, la 7.2 específicamente, cuando estamos trabajando con n mayores que 100, ¿correcto? Si estuviéramos trabajando con n menores que 100, no podríamos utilizar las fórmulas que les acabo de mencionar, sino que deberíamos utilizar otro estimador, que es una distribución t-student, para determinar los intervalos de confianza, pero eso lo voy a hacer en las siguientes clases. Por ahora, solamente quiero enunciar, pero quiero dejar enunciado esto que es importante que entiendan. Las n's grandes las vamos a considerar para n's que estamos, muestras con las que estamos trabajando de mayores a 100 casos y n's pequeñas para menores de 100 casos. Si estamos trabajando con n's grandes, entonces podemos hallarlos o determinar los intervalos de confianza con la fórmula 7.1 o 7.2. Y si estamos trabajando con n menores que 100, entonces esas fórmulas no nos sirven y tenemos que utilizar otro estimador para hallar los intervalos de confianza. ¿Ok? ¿Todo está claro? Bien, importante que lo tengan claro. Bien, supongan que tenemos un ejercicio como esto. Entonces, para una muestra aleatoria de 178 familias, se determinó que el promedio de horas de televisión diaria era de 6 horas para cada una de ellas, con una desviación estándar de 3 y un término de error del 5% o un nivel de confianza del 95%. Entonces, aquí, digamos, la consigna lo que busca es tratar de determinar cuál es el parámetro poblacional de horas promedio de televisión diarias que ven todas las familias de Cali o de Colombia, no sé cómo quieran ponerlo, para poder tomar algún tipo de decisión, por ejemplo, de política pública o lo que sea, ¿sí? Y para poder inferir ese valor poblacional, pues tomamos una muestra de 178 familias a los cuales le hicimos unas entrevistas puntuales, les preguntamos cuántas horas de televisión ven al día y en promedio más o menos nos da que ellas, esas 178 familias, ven 6 horas y nos da que tienen una desviación estándar de 3 y con un término de error del 5%. Entonces, ese dato es importante porque nos dice, oiga, como que estas 178 familias de esta muestra, como que pasan bastante tiempo de su tiempo en la televisión y pues es preocupante en términos de un indicador de salud pública porque pues si esto se repite a nivel poblacional, pues entonces vamos a tener mucho más conjuntos de enfermedades porque la población está inactiva, porque la gente no está haciendo ejercicio, etcétera, etcétera. Entonces, con esta muestra y estos resultados nos genera la pregunta y es, ¿será que a nivel poblacional todas las familias de Colombia o de Cali ven el mismo número de horas, ven más horas, ven menos horas? ¿Cómo se comportará el resto de las familias de la población? Entonces, para eso tenemos que hacer una inferencia estadística que nos podría dar una respuesta a ver qué resultado nos da. Y para eso, entonces, podríamos utilizar pues la fórmula 7.2 porque los datos que me está aportando la consigna del ejercicio me muestra que es una n mayor que 100, o sea que puedo utilizar la fórmula 7.1 o 7.2. Me está dando una desviación estándar, me está dando una media, me está dando un alfa y por lo tanto puedo utilizar la fórmula 7.2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos están conmigo? ¿Me entienden el ejercicio? Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces calcúlenlo. Calculen ustedes ahí manualmente cuál sería el intervalo de confianza para para estos datos muestrales que tenemos para mirar a ver si podemos determinar
el promedio de horas de televisión que toda la población estaría viendo televisión. ¿Cómo lo harían? Entonces, acuérdense que mi recomendación de las semanas pasadas es que cuando ustedes se enfrenten a una fórmula, es que primero no los asuste, porque la fórmula no come gente. Entonces, lo que tienen que empezar a mirar es punto por punto si tienen la información que necesitan. Entonces, la fórmula de intervalo de confianza dice que necesito una media. ¿Ustedes tienen una media en relación al ejercicio que les estamos dando? No. ¿No la tenemos? ¿No es 6? Sí, es 6 horas. El Exactamente. promedio sería 6 El horas, ¿no? promedio de horas de televisión diaria es de 6 horas. O sea que si tengo la media de la muestra, que son 6 horas. ¿Tengo el Z? Sí, 1.9. Sí, dijimos que era 1.96. ¿Por qué? Ujú. Juan, ¿por qué? ¿Quién estaba hablando ahí también al mismo tiempo? Juan y Stephanie, ¿era? Porque Yo, profe. María, ¿por qué? ¿Por qué Z es 1.96? Pues porque eso determinamos ahora. Equivale al 0.05. Porque sí, Exactamente. que el nivel de alfa es, el nivel de es confianza. sería Exactamente. 0.5 o Acuérdense que 0,5. 0.5 o el 5%. Ok, acuérdense que este Z de 1.96 que Ana mencionó es ese porque está asociado a un alfa, un término de error del 5%, que a dos colas nos implica que es más o menos 1.96. Ok, acuérdense que el Z va a variar. Si yo en un ejercicio les digo, en un examen les digo, trabajen con un nivel de confianza del 90%, el Z no va a ser más o menos 1.96. Va a ser diferente y ustedes lo tendrán que buscar en la tabla del apéndice A. ¿Ok? Entonces, ¿cómo buscarían si fuera con un alfa del 10% o un nivel de confianza del 90%? ¿Ustedes cómo encontrarían este valor Z de la fórmula 7.2? Pues básicamente dividen el alfa punto 1 entre 2 y les da 0.05, y ese 0.005 lo van a buscar en la columna C del apéndice A y les va a dar un valor Z que aquí atrás lo había mostrado, un valor Z de 1. Más o menos 1.65. Entonces el valor Z varía, por favor, de acuerdo al nivel alfa de que estemos trabajando. Por ahora continúo con el acuerdo que nosotros mantuvimos y es un alfa de 0.05, entonces Ana está en lo cierto al decir que es más o menos 1.96. ¿Tengo la desviación estándar? Sería Sí, 3, profe. 3. Sería 3. ¿Y tengo el N? 178. 178. Menos 1 me da 1.77 raíz cuadrada. Entonces, parece ser que tengo todos los datos necesarios para calcular el intervalo de confianza. Entonces, básicamente lo que hago es yo reemplazar. Entonces, la media es 6. El Z asociado con este término de error del 5% es igual a 1.96. La desviación estándar es 3 dividido raíz cuadrada de 177 porque la formulita me dice que es n menos 1. Entonces, acuérdense que para poder resolver estas ecuacioncitas van de adentro para afuera. Entonces, resuelvan lo de adentro primero y después lo de afuera. Entonces, raíz cuadrada de 177 les da 13.30, ¿correcto? Y les queda toda la fórmula 6 más o menos 1.96 multiplicado por 3 sobre 13.30. Resuelven esto de adentro, esta división, este cociente, y este cociente les da 0.23 y después resuelven esta multiplicación y les da que el intervalo de confianza es 6 más o menos 0.44, que sería la multiplicación de 1.96 por 0.23, ¿correcto? Y aquí ya pueden construir el intervalo de confianza. Entonces, 6 más 0.44 les da límite superior, que sería 6.44, y 6 menos 0.44 les da límite inferior, que sería 5.16. ¿Correcto? Entonces, el intervalo de confianza es 5.16 y como límite inferior y 6.44 como límite superior. ¿Todo el mundo entendió? ¿Podría repetir el último pedacito en rojo? En rojo es el siguiente. Ajá.
La fórmula ya, digamos, desarrollada les da como resultado que el intervalo de confianza es 6 más o menos 0.44. Pero esto no es un intervalo, ¿no? Entonces, para poder determinar el intervalo, ustedes a este 6 primero le suman el 0.44 para delimitar el límite superior del intervalo. Entonces, 6 más 0.44 les da 6.44, límite superior del intervalo. Y a este 6, como la fórmula dice más o menos, ahora le restan el 0.44 para determinar el límite inferior del intervalo. Entonces el intervalo les da 5.16. Entonces el intervalo de confianza para este ejercicio es 5.16 como límite inferior y 6.44 como límite superior. ¿Correcto? ¿Me entienden? ¿Me siguen? Ahora sí. ¿Alguna duda de algún otro compañero aquí de la clase? Sí, profe, otra vez es en Sí, la, profe. bueno, en la tercera, coeficiente intelectual, es 6 más menos 1.96 y ese, entre paréntesis, ese es por cierto. ¿Se Perdón, multiplica? ¿Se multiplica? sí, multiplica, aquí hay esto es una multiplicación, multiplica 3 sobre raíz cuadrada de 177. Ah, listo. Aquí hay Listo. un producto, esto es una multiplicación, esto que vincula a esos dos es una multiplicación. No es una suma, no es una resta, no es una división, es una multiplicación. ¿Sí? Esto llegar hasta acá, hasta este punto, es matemática de suma, resta, división y multiplicación. ¿No? Eso no tiene ningún inconveniente para ustedes, ¿correcto? Acá sí es donde ustedes arman el coeficiente, el intervalo de confianza. Entonces, ¿qué lo hacen? Con la diferencia positiva o negativa de los dos valores, 6.15 y 6.44. Profe, a mí la resta de 6 menos 0.44 me da 5,56. A mí me No, da 16. 5.50. Ok, 5,56 me da a mí. Sí, 5. igual me da Bueno, sí, 5,56. tienes toda Creí la que razón. estaba haciendo algo malo y ya está entrando en pánico. 5.56, sí, tienes toda la razón. Sí, ahí es 5.56. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué carajo significa eso? Los escucho. ¿Qué significa esto?